Bien, bienvenidos compañeros a una clase más de mantenimiento de computadoras. Estamos en este día, sábado, que corresponde la clase del día de hoy, mantenimiento de fuentes de poder. Esperando que estén bien y todos en sus casitas y siempre sabiendo los protocolos de seguridad del Ministerio de Salud. Bien, vamos a iniciar con la clase del día de hoy sábado, que corresponde mantenimiento de las fuentes de alimentación. Bien, ustedes han visto los materiales que les he enviado, que han trabajado ustedes en la plataforma. Hemos trabajado diferentes temas y hoy corresponde cómo darle mantenimiento a una fuente de alimentación, a una fuente de poder. Bien, iniciamos en esta mañana con los elementos o lo que tenemos para trabajar en esta clase de esta mañana. Bien. Dice, mantenimiento de las fuentes de alimentación. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué van a utilizar ustedes en este día de clase? Equipo, utensilios y materiales, procedimientos para dar mantenimiento a la fuente de poder. ¿Qué equipos, utensilios y materiales? Procedimientos para mantenimiento a la fuente de alimentación y diagnósticos y mantenimiento de fallas comunes de fuente. Como ustedes anteriormente ya han trabajado o incluso ya tuvieron una diapositiva sobre diagnósticos y fallas, ya investigaron fallas comunes de fuente de poder, pero esto más que todo para alimentar el tema de mantenimiento de las fuentes de alimentación. Dice, el diagnóstico y mantenimiento de fallas comunes de fuente de alimentación son, las fallas más comunes de fuente de una alimentación son, ¿cuáles son? La fuente no suministra ningún voltaje. ¿Por qué será que cuando una fuente de poder está fallando, lógicamente, la fuente no suministra ningún voltaje? Automáticamente, la fuente de poder no enciende. Revisar el toma corriente. Hay que verificar el toma corriente si está bien conectado para que suministre un buen voltaje. Comprobar el botón de encendido. Las fuentes de poder de atrás trae un botón de encendido en off y on. Hay que verificar que el botón esté totalmente encendido para que un voltaje suministre a la fuente de poder. Revisar el fusible. En estos casos, la fuente de la falla más común también se fue por una sobrecarga de energía eléctrica. Lo que primero se va para proteger la fuente de poder es el fusible. Seleccione el voltaje correcto de 110 a 220 voltios. En las fuentes de poder, en la parte de atrás, traen su voltaje de 110 o 220. A veces por equivocación le colocamos el 220 y automáticamente la fuente de poder no va a encender. Cable de botón de encendido que esté suelto. Puede ser una falla muy común que el cable de botón esté encendido y esté suelto. El voltaje que suministra la fuente de poder no es el adecuado. Utilizar el multímetro para verificar el voltaje. Otra falla común que puede utilizar, que a veces tu computadora está encendida, pero se enciende y automáticamente se apaga. Se enciende y se apaga. ¿Por qué será eso? ¿Por qué? Porque el voltaje que se está suministrando no está llegando el adecuado que debe ser para trabajar en una computadora. Fallas comunes de una fuente de poder o de alimentación. ¿Cuál es el procedimiento de verificar las fallas comunes? A veces como técnicos no sabemos qué hacer, pero tenemos que verificar o cómo hacer para el procedimiento adecuado de la fuente de poder. Número 1. Presiona el botón de encendido si el equipo no muestra ningún intento de arranque. Es probable que el equipo no cuente con alimentación de energía e inicie verificando el paso de corriente en dispositivo externo. Número 2. Verifique que el tomacorriente funcione correctamente. Para ello utilice el multímetro en la escala de voltaje de corriente alterna. Si el paso de voltaje es adecuado, mida también el cable de poder conectando al tomacorriente. Si el paso de energía es el adecuado, continúe con el paso 3. Quite la fuente de poder del gabinete. Para ello, quite la tapa de gabinete y desconecte todos los conectores de alimentación
tanto de alimentación a los dispositivos de almacenamiento con el P1 que alimenta a la placa base, destornille la fuente del gabinete, quite los tornillos que sostiene en la parte trasera. En este numeral 3 hay que desconectar el disco duro, desconectar alimentación que va a la memoria RAM, también al lector de CD o DVD. Conectar el cable de alimentación de la fuente ATX a la red eléctrica, es conectarlo también. Encienda la fuente de poder realizando un puente que conecte uno de los cables de tierra, cables negros, con el cable Power On de color verde. Si el ventilador empieza a girar, aparentemente la fuente funciona correctamente. Este es un tip muy importante, colocar el cable, con un alambre o con el cable negro, con el verde, para que automáticamente para arrancar la fuente de poder a ver si está funcionando. Conecta el puntero rojo de medición en el pin de conector cuyo voltaje de salida desea medir. Conecta el puntero negro en el chasis o gabinete en cualquier cable de tierra del conector que está midiendo pines con cable negro. Mida los voltajes de cada puerto utilizando el multímetro en la escala de voltaje de corriente directa. Es muy probable que el voltaje de los pines no sea necesariamente exacto. La fuente ATX posee un rango de 5% de variación de voltaje. Este es el procedimiento adecuado para verificar qué fallas tiene nuestra fuente de poder, ¿verdad? Tenemos 8 procedimientos, pero el procedimiento más actual en el que se puede verificar si la fuente de poder funciona o no funciona, podemos utilizar el numeral 5, colocando el cable negro con el cable verde. Si el ventilador comienza a arrancar, es porque la fuente de poder literalmente está buena. Bien, sabiendo bien es que también el procedimiento para verificar las fallas más comunes, el más y el menos 5% de carga calcular, como podemos ver los conectores. Si usted ha tenido la experiencia de ver los conectores versión 1 y el versión 2, hay diferentes tipos de colores o diferentes pines de la fuente de poder de la ATX. Puede ver anaranjado azul, negro con negro, rojo con verde, negro con negro. Ahí pueden ver ustedes en escala de cómo calcular o cómo puede observar usted el 5% de voltaje que tiene la fuente de poder. Como usted puede observar en el voltaje de la fuente de poder, que se mantiene en la escala de rango donde dice límite mínimo, voltaje y límite máximo. Un voltaje de 12 volts es el límite mínimo y un máximo de 12.6. Si el voltaje se pasa a 13 o 14, 15, hay probabilidades que el voltio o el voltaje de la fuente de poder se queme. El límite mínimo es 11.4, 4.75, 3.14, 5.25, como usted puede ver en la escala de voltaje para calcular una falla o verificar una falla de fuente de poder. Si alguno de los voltajes de los pines de inferior del mínimo superior al máximo no es correcto, lo recomendable es cambiar la fuente, pues se corre el riesgo de dañar alguno de los componentes internos de la computadora. Si los voltajes son los apropiados, verifique el funcionamiento del botón de encendido del gabinete o el puerto de configuración de botón frontal. Conecte de nuevo la fuente de poder al gabinete y los dispositivos. Es muy probable que fuertes movimientos aflojen los conectores y estos deben de funcionar adecuadamente. Hay que tener mucho cuidado. Si la fuente puede estar fallando, puede también dañar otros elementos, como por ejemplo la tarjeta madre, ¿verdad? Por eso hay que verificar bien el diagnóstico de la fuente de poder. Procedimientos para verificar fallas comunes. La fuente funciona al presionar el botón de encendido, pero la computadora no envía señal al monitor y luego de instalar un nuevo hardware. Verifique los dispositivos conectados al ordenador y si la fuente soporta dicha carga. Desconecte todos los dispositivos y pruebe su fuente. Si funciona, conecte uno de los dispositivos. Si no, revise el voltaje y fusible. Potencia de la fuente. La fuente antigua tenía una potencia de watts de 200, 133, 250, 350 watts. Las fuentes actuales de 500, 550, 600, a 1000 hasta 1200 watts.
Hay que verificar bien que la fuente de poder tenga buena carga y esté transmitiendo buena señal, ¿verdad? Para no tener ningún problema con el hardware de nuestra computadora. Las fuentes genéricas versus las originales. ¿Cuáles son las características? En las genéricas son livianas, no pesan, como ustedes pueden observar. Son baratas, cuentan con 3 meses de garantía de tienda. La mayoría tiene ventilador por la parte trasera, por donde conecta el cable de poder. Carecen de sistema de protección como sobrevoltaje, sobreparaje, amperaje y temperatura. Es por eso más económico. Su eficiencia de energía no supera el 50%. En el mejor de los casos es por ello que si una fuente que dañe es que contiene 500 watts. Podría ser perjudicial al hardware en general de la PC. Y las características de la fuente real, también conocidas como certificadas, porque pasa por un proceso riguroso o por organizar la calidad, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, la fuente genérica como es y la fuente original como se puede usted observar, ¿verdad? Genérico y fuente real. Como dice, todo lo genérico a veces sale malo y lo original es bueno, ¿verdad? Y por eso hay que comprar cosas originales para tener nuestras computadoras reales. Las fuentes de poder funcionan por realizar ruidos extraños. Algunos problemas comunes en las fuentes de poder que no estén relacionados con el proceso de encendido, como ruido al operar, que no es una razón para reemplazar la fuente de poder inmediatamente, pero sí es una alarma, ya que es muy probable que deje de funcionar al poco tiempo. Cuando usted comienza a escuchar a la fuente de poder que zumba mucho o comienza ya les dando una señal de vida que ya la fuente de poder ya quiere cambio, pero hasta uno como ser humano lo deja que se termine, ¿verdad? Que se funda para hacer un cambio de nuestra fuente de poder. ¿Qué materiales van a utilizar? Los materiales para utilizar o para darle mantenimiento a una fuente de poder son brochas, desarmadores, la pulsera y aire comprimido y limpiacontactos. ¿Cuál es el procedimiento? Número 1, desmonte la fuente de alimentación del case o gabinete. Número 2, extraiga la fuente de alimentación y remueva los 4 tornillos que sujetan la tapa superior para acceder al interior de esta. Número 3, retire la tapa en el interior que se encuentran los circuitos capacitadores, ventilador y demás componentes de la fuente y se puede observar el polvo que se acumula en cada interior. Número 4, retira los 4 tornillos que sujetan el ventilador para poder limpiarlo adecuadamente. El procedimiento número 5, con una pequeña brocha proceda a limpiar las aspas del ventilador cuidadosamente. Número 6, después pase la brocha por la placa de circuitos para quitar la suciedad acumulada, siempre con cuidado para no forzar ningún componente ni soldadura. Se deben limpiar cuidadosamente los componentes, eliminando todo el polvo visible. Y el número 7, retire la placa del gabinete de la fuente y aplique líquido limpia contactos sobre el circuito impreso, retirando la placa del gabinete. Es el procedimiento. Número 8, retire el polvo del gabinete utilizando la brocha. Vuelva a armar la fuente instalada del gabinete y espere 15 minutos antes de encender el equipo para evitar accionar la estática causada por la brocha. Estática causada por la brocha. Como ustedes pueden observar, esos han sido los procedimientos de la fuente de poder. Los espero en las aulas virtual que trabajemos allá y también pequeñas tareas y espero que estén bien. Gracias por este pequeño tiempo que ustedes han tenido. Pásela bien y siempre estamos en contacto. Pásela un bonito día.